¿Sabías que los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, dejaron un legado lleno de misterios que aún hoy nos sorprenden? En los próximos minutos vamos a desenterrar los secretos mejor guardados de esta antigua cultura y descubrir cómo sus conocimientos ocultos siguen influyendo en nuestras vidas. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje fascinante al pasado? ¡Empecemos! Antes de que los sumerios emergieran como una de las primeras grandes civilizaciones, la región de Mesopotamia era un mosaico de pequeñas aldeas y comunidades nómadas. Las personas vivían en un mundo simple, donde la subsistencia dependía de la agricultura básica y la caza, sin un conocimiento profundo de la ingeniería o la escritura. Los ríos Tigris y Éufrates eran las arterias de la vida, proporcionando agua y recursos, pero también imponiendo sus caprichos naturales. La gente vivía al ritmo de las estaciones, temerosa de los fenómenos naturales que no comprendían y tratando de satisfacer sus necesidades más básicas. En esta época primitiva no existían grandes ciudades, templos ni reinos organizados. La religión era una mezcla de creencias animistas y los secretos del cosmos permanecían ocultos, enterrados bajo la ignorancia de lo que el futuro depararía. Este era un mundo estático, donde la vida se desarrollaba con pocas variaciones y la humanidad aún no había tocado los límites de su potencial. La calma aparente de la vida cotidiana en Mesopotamia comenzó a cambiar con la llegada de un pueblo misterioso, los sumerios. Nadie sabe exactamente de dónde vinieron, pero su aparición marcó el inicio de una transformación monumental. Trajeron consigo algo más que herramientas y técnicas de agricultura. Trajeron una chispa de innovación que desafió la simplicidad del mundo conocido. Los sumerios comenzaron a construir las primeras ciudades con estructuras y sistemas que nadie había visto antes. Uruk, Eridu y Ur se convirtieron en centros de comercio, cultura y religión. Estos nuevos asentamientos no solo reunían a la gente, sino que también impulsaban un estilo de vida completamente nuevo. Los templos, llamados zigurats, se alzaban como montañas artificiales, y el sonido del martillo y el cincel llenaba el aire mientras artesanos y obreros esculpían nuevas formas de arte y arquitectura. Los sumerios introdujeron la escritura, con la invención de los pictogramas que luego evolucionaron al cuneiforme. De repente, los secretos del conocimiento y la comunicación comenzaron a revelarse. La creación de una lengua escrita significó que las historias, las leyes y las transacciones comerciales podían ser registradas, preservando el conocimiento para las generaciones futuras. La humanidad estaba siendo empujada hacia una nueva era de conciencia y organización. Pero este llamado también trajo consigo grandes preguntas y desafíos. ¿Qué significaban estas nuevas estructuras? ¿Quiénes eran los dioses que adoraban y qué querían de los mortales? ¿Cómo deberían las personas organizar sus vidas bajo este nuevo orden social? Así, los sumerios no solo ofrecieron nuevas herramientas y tecnologías, sino que también plantearon un nuevo paradigma que obligaba a repensar la existencia misma. Este fue el momento en que la humanidad, liderada por los sumerios, dejó atrás la seguridad de lo conocido para explorar las vastas posibilidades del futuro. A medida que los sumerios se aventuraban en esta nueva era de conocimiento y organización, no lo hicieron solos. Como en toda gran epopeya, recibieron ayuda que les permitió enfrentar los desafíos de su tiempo y expandir sus horizontes. Esta asistencia vino en varias formas, desde la colaboración con otros pueblos hasta la inspiración de figuras míticas y deidades que guiaron su camino. En primer lugar, la geografía de Mesopotamia jugó un papel crucial. Los ríos Tigris y Éufrates no solo proporcionaban agua para la agricultura, sino que también facilitaban el comercio y la comunicación entre las ciudades-estados sumerias y más allá. Este intercambio comercial no solo trajo bienes materiales, sino también ideas y tecnologías de otras culturas, como los acadios y los elamitas. Esta red de contactos permitió a los sumerios perfeccionar sus técnicas de construcción, desarrollar su sistema de escritura cuneiforme y expandir su influencia. Además, los sumerios encontraron en sus propios mitos y leyendas una fuente de inspiración y guía. Los textos sumerios como el Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh contienen relatos de héroes y dioses que enfrentaron desafíos épicos. Estos relatos no solo ofrecían enseñanzas morales y espirituales, sino que también proporcionaban modelos a seguir. Gilgamesh, por ejemplo, buscaba la inmortalidad, enfrentando sus propios límites y, al hacerlo,
explorando los confines de la existencia humana. De esta manera, los sumerios no solo fueron ayudados por las figuras históricas y míticas que les precedieron, sino que también se inspiraron en ellos para buscar su propia grandeza. Los sacerdotes y escribas, custodios del conocimiento sumerio, también desempeñaron un papel fundamental. En los templos, donde se conservaban las tabletas de arcilla con inscripciones cuneiformes, estos individuos actuaban como intermediarios entre el mundo humano y el divino. Ellos registraban las ofrendas a los dioses, los rituales y las decisiones políticas, asegurando que la voluntad de los dioses fuera conocida y respetada. Esta clase de expertos en la interpretación de los signos divinos y en la administración de la ley ayudó a mantener el orden social y espiritual en las ciudades-estado. Así, con la asistencia de aliados y guías, tanto tangibles como intangibles, los sumerios se aventuraron más allá de sus limitaciones iniciales, explorando nuevas fronteras de conocimiento y poder. Este apoyo fue crucial para que pudieran continuar su viaje, enfrentando los desafíos que estaban por venir con una base sólida de recursos y sabiduría. El momento decisivo llegó cuando los sumerios tomaron la decisión de embarcarse plenamente en su viaje hacia lo desconocido, dejando atrás las viejas formas de vida y abrazando un futuro lleno de promesas y desafíos. Este partir no fue un evento singular, sino un proceso gradual que marcó el verdadero comienzo de su aventura hacia la construcción de una civilización avanzada. El acto de fundar grandes ciudades como Uruk y Ur simboliza este punto de partida. Estas ciudades no eran simplemente agrupaciones de casas, eran centros de poder, comercio y cultura que marcaban un alejamiento de la vida rural y tribal hacia una sociedad urbana y compleja. La construcción de los zigurats, esas majestuosas estructuras escalonadas que se elevaban hacia el cielo, representaba no solo la ambición de alcanzar lo divino, sino también el deseo de establecer un orden nuevo y estable. Las ciudades-estados se convirtieron en los núcleos donde se centraba la vida política, económica y religiosa, y donde se desarrollaban innovaciones que cambiarían para siempre el curso de la historia. Los sumerios también se aventuraron en nuevas formas de organización social y política. Crearon un sistema de gobierno que incluía un rey o lugal, cuya autoridad se consideraba divina. Este sistema de monarquía teocrática marcó una clara separación de las estructuras de poder anteriores, donde el liderazgo era más comunal y basado en la familia o la tribu. Los códigos legales, como el Código de Ur-Nammu, comenzaron a codificar leyes que regían la conducta de los ciudadanos y establecían normas para la justicia. Este desarrollo no solo reflejaba un avance en la administración de la sociedad, sino también un compromiso con la creación de un sistema ordenado y justo. Además, los sumerios comenzaron a explorar más allá de sus fronteras naturales. Sus embarcaciones navegaban por los ríos y el Golfo Pérsico, abriendo rutas de comercio que conectaban a Mesopotamia con regiones distantes, como el Valle del Indo y el Levante. Esta expansión comercial no solo trajo riquezas y bienes exóticos, sino que también fomentó el intercambio cultural y la adopción de nuevas ideas y tecnologías. Al abandonar las estructuras y prácticas tradicionales, se lanzaron a una búsqueda de crecimiento y comprensión que definiría su identidad como una de las primeras grandes civilizaciones del mundo. En este proceso se prepararon para enfrentar una serie de pruebas y desafíos que pondrían a prueba su ingenio, resiliencia y capacidad de adaptación. Con la partida hacia un nuevo orden de vida, los sumerios se enfrentaron a una serie de desafíos y pruebas que pusieron a prueba su ingenio, fortaleza y capacidad para adaptarse. Estos desafíos no solo fueron externos, como los conflictos con otras ciudades-estado y las amenazas de invasores extranjeros, sino también internos, en la forma de problemas sociales y económicos que surgieron con la rápida urbanización. Uno de los principales desafíos fue la gestión de los recursos naturales, especialmente el agua. Mesopotamia, a pesar de su rica tierra agrícola, era propensa a inundaciones impredecibles y sequías devastadoras. Los sumerios tuvieron que desarrollar sistemas de riego complejos para controlar el flujo de agua y asegurar cosechas estables. Este proceso no fue fácil y requirió la construcción de canales, diques y embalses, así como una planificación cuidadosa y cooperación comunitaria.
Las sequías prolongadas o las inundaciones repentinas podían destruir cosechas y llevar a hambrunas, lo que ponía en riesgo la estabilidad de las ciudades-estado. Las tensiones sociales también emergieron a medida que la sociedad sumeria se volvía más estratificada. La creciente brecha entre las clases sociales, desde los nobles y sacerdotes hasta los artesanos, campesinos y esclavos, creó conflictos internos. Las desigualdades en la distribución de la riqueza y el poder llevaron a tensiones y, en algunos casos, a revueltas. El sistema legal tuvo que evolucionar para abordar estos conflictos, lo que llevó al desarrollo de códigos legales más elaborados y detallados. En el ámbito político, los sumerios enfrentaron constantes guerras y disputas territoriales. Las ciudades-estado, cada una con su propio dios protector y estructura política, competían por el control de las tierras fértiles y las rutas comerciales. Estas rivalidades, frecuentemente, culminaban en conflictos armados. Figuras como Sargón de Akkad, quien logró unificar varias ciudades-estado bajo un solo imperio, representan tanto el peligro como la posibilidad de un poder centralizado. Sin embargo, la unificación también conllevaba la tarea monumental de mantener el orden y la lealtad entre las diferentes regiones. En el campo de la espiritualidad y la religión, los sumerios enfrentaron la difícil tarea de interpretar y satisfacer la voluntad de sus dioses. Las creencias religiosas profundamente arraigadas exigían un sistema complejo de rituales y ofrendas, y cualquier desviación de estos podía interpretarse como la causa de desastres naturales o derrotas militares. Los sacerdotes y los líderes religiosos jugaron un papel crucial en la mediación entre los dioses y el pueblo, asegurando que los rituales se llevaran a cabo correctamente y que se mantuviera el favor divino. Estos desafíos, tanto externos como internos, fueron las pruebas que forjaron la identidad de los sumerios. Cada obstáculo superado no solo fortaleció su civilización, sino que también les enseñó valiosas lecciones sobre cooperación, innovación y resiliencia. A medida que navegaban por estas pruebas, los sumerios se acercaban cada vez más a descubrir los secretos profundos que definirían su legado. Con la partida hacia un nuevo orden de vida, los sumerios se enfrentaron a una serie de desafíos y pruebas que pusieron a prueba su ingenio, fortaleza y capacidad para adaptarse. Estos desafíos no solo fueron externos, como los conflictos con otras ciudades-estado y las amenazas de invasores extranjeros, sino también internos, en la forma de problemas sociales y económicos que surgieron con la rápida urbanización. Uno de los principales desafíos fue la gestión de los recursos naturales, especialmente el agua. Mesopotamia, a pesar de su rica tierra agrícola, era propensa a inundaciones impredecibles y sequías devastadoras. Los sumerios tuvieron que desarrollar sistemas de riego complejos para controlar el flujo de agua y asegurar cosechas estables. Este proceso no fue fácil y requirió la construcción de canales, diques y embalses, así como una planificación cuidadosa y cooperación comunitaria. Las sequías prolongadas o las inundaciones repentinas podían destruir cosechas y llevar a hambrunas, lo que ponía en riesgo la estabilidad de las ciudades-estado. Las tensiones sociales también emergieron a medida que la sociedad sumeria se volvía más estratificada. La creciente brecha entre las clases sociales, desde los nobles y sacerdotes hasta los artesanos, campesinos y esclavos, creó conflictos internos. Las desigualdades en la distribución de la riqueza y el poder llevaron a tensiones y, en algunos casos, a revueltas. El sistema legal tuvo que evolucionar para abordar estos conflictos, lo que llevó al desarrollo de códigos legales más elaborados y detallados. En el ámbito político, los sumerios enfrentaron constantes guerras y disputas territoriales. Las ciudades-estado, cada una con su propio dios protector y estructura política, competían por el control de las tierras fértiles y las rutas comerciales. Estas rivalidades frecuentemente culminaban en conflictos armados. Figuras como Sargón de Akkad, quien logró unificar varias ciudades-estado bajo un solo imperio, representan tanto el peligro como la posibilidad de un poder centralizado. Sin embargo, la unificación también conllevaba la tarea monumental de mantener el orden y la lealtad
entre las diferentes regiones. En el campo de la espiritualidad y la religión, los sumerios enfrentaron la difícil tarea de interpretar y satisfacer la voluntad de sus dioses. Las creencias religiosas profundamente arraigadas exigían un sistema complejo de rituales y ofrendas, y cualquier desviación de estos podía interpretarse como la causa de desastres naturales o derrotas militares. Los sacerdotes y los líderes religiosos jugaron un papel crucial en la mediación entre los dioses y el pueblo, asegurando que los rituales se llevaran a cabo correctamente y que se mantuviera el favor divino. Estos desafíos, tanto externos como internos, fueron las pruebas que forjaron la identidad de los sumerios. Cada obstáculo superado no solo fortaleció su civilización, sino que también les enseñó valiosas lecciones sobre cooperación, innovación y resiliencia. A medida que navegaban por estas pruebas, los sumerios se acercaban cada vez más a descubrir los secretos profundos que definirían su legado. En el punto álgido de su desarrollo, los sumerios se enfrentaron a su prueba más grande, una crisis que amenazó con desmoronar los cimientos de su civilización. Este momento crítico no fue un único evento, sino una serie de desafíos interconectados que pusieron a prueba su resiliencia y capacidad para adaptarse. Uno de los elementos más devastadores de esta crisis fue el declive ecológico. A medida que la población crecía y la agricultura se intensificaba, el suelo fértil de Mesopotamia comenzó a sufrir. La sobreexplotación de la tierra, combinada con prácticas agrícolas inadecuadas, llevó a la salinización del suelo. Los sistemas de riego, que originalmente habían sido una bendición, se convirtieron en una fuente de problemas, ya que las aguas cargadas de sales minerales se filtraban en la tierra, degradando su fertilidad. Las cosechas disminuyeron, lo que provocó escasez de alimentos y hambre. Esta crisis agrícola golpeó el corazón de la economía sumeria, que dependía en gran medida de la producción agrícola para alimentar a su creciente población y sustentar sus actividades comerciales. Simultáneamente, los conflictos políticos y militares se intensificaron. Las rivalidades entre las ciudades-estados sumerias, exacerbadas por la competencia por recursos cada vez más escasos, llevaron a guerras devastadoras. Estas guerras no solo agotaron los recursos económicos y humanos, sino que también debilitaron la cohesión interna. La fragmentación política hizo que las ciudades-estado fueran vulnerables a ataques externos, especialmente de los pueblos nómadas y semitas que vivían en las periferias de Mesopotamia. La invasión de los acadios, liderada por Sargón de Akkad, marcó un punto de inflexión. Sargón logró unificar varias ciudades-estado bajo su dominio, estableciendo el primer imperio conocido en la historia. Aunque esto trajo un periodo de relativa estabilidad, también significó la pérdida de la autonomía sumeria. Además, la estructura social comenzó a resquebrajarse. La creciente disparidad entre las clases sociales, exacerbada por la crisis económica, generó tensiones y descontento. Los sacerdotes y nobles, que antes habían sido los pilares de la sociedad, se enfrentaron a la creciente insatisfacción de las clases trabajadoras y los campesinos, que sufrían bajo la presión de los impuestos y la escasez de recursos. Las revueltas y los disturbios internos se volvieron más comunes, desafiando la autoridad del Estado y debilitando aún más el tejido social. A nivel cultural y espiritual, los sumerios también enfrentaron una crisis de fe. Las calamidades naturales, las derrotas militares y la inestabilidad social llevaron a muchos a cuestionar la benevolencia y el poder de los dioses. Los mitos y rituales, que alguna vez habían proporcionado un sentido de orden y significado, comenzaron a parecer insuficientes para explicar las crecientes dificultades. La pérdida de fe en las instituciones religiosas y en el liderazgo divino socavó aún más la moral pública. Este cúmulo de factores, declive ecológico, conflictos políticos, tensiones sociales y crisis espiritual, formó un momento crítico para los sumerios, a medida que la civilización enfrentaba su mayor desafío. La cuestión no era solo si podrían sobrevivir, sino cómo podrían adaptarse y transformarse ante un entorno que cambiaba rápidamente. La crisis obligó a los sumerios a confrontar los límites de sus conocimientos y recursos, empujándolos a buscar soluciones innovadoras o enfrentar el colapso. A pesar de la severidad de la crisis, los sumerios emergieron con un tesoro invaluable, un legado cultural y tecnológico que perduraría a través de los siglos. Este tesoro no era material,
sino el resultado del conocimiento, la sabiduría y las innovaciones que surgieron como respuesta a los desafíos que enfrentaron. Este conjunto de realizaciones fue un faro para futuras generaciones y civilizaciones. En primer lugar, la escritura cuneiforme fue uno de los mayores logros de los sumerios. Este sistema de escritura, desarrollado inicialmente para llevar registros comerciales, evolucionó para convertirse en una herramienta para la transmisión de conocimientos y la preservación de la historia. A través de tablillas de arcilla, los sumerios registraron mitos, leyes, himnos y textos administrativos, dejando un registro detallado de su cultura y sociedad. Este avance no solo permitió la continuidad de la civilización sumeria a través de los textos, sino que también influyó en las culturas posteriores, que adoptaron y adaptaron la escritura para sus propios propósitos. Otra pieza clave del tesoro sumerio fue su contribución a la ciencia y la tecnología. Los sumerios realizaron importantes avances en matemáticas y astronomía. Crearon un sistema numérico basado en el 60, del cual derivamos hoy en día el concepto de minutos y segundos. Su calendario lunar, basado en ciclos de la luna, fue uno de los primeros intentos de medir el tiempo de manera sistemática. Además, sus observaciones astronómicas sentaron las bases para el desarrollo de la astrología y la astronomía en las culturas subsiguientes. En el campo de la ingeniería y la arquitectura, los sumerios desarrollaron técnicas que les permitieron construir grandes estructuras, como los zigurats y los sistemas de riego. Estas construcciones no solo servían propósitos religiosos y económicos, sino que también demostraban una sofisticada comprensión de la física y la ingeniería. Los sumerios fueron pioneros en el uso de ladrillos de barro cocido, un material que se convirtió en fundamental para la construcción en la región debido a la falta de piedra y madera. La literatura y la mitología sumeria también forman parte de su legado más preciado. Obras épicas como la epopeya de Gilgamesh no solo son algunos de los textos literarios más antiguos del mundo, sino que también reflejan las profundas reflexiones de los sumerios sobre la vida, la muerte y el sentido de la existencia. Estas historias mitológicas, cargadas de simbolismo y lecciones morales, ofrecieron una visión del mundo que trascendió su tiempo y espacio, influyendo en las narrativas religiosas y literarias de las culturas que siguieron. El concepto de la ley y el gobierno centralizado es otro aspecto crucial del tesoro sumerio. A través de códigos legales y una estructura administrativa organizada, los sumerios establecieron un precedente para la gobernanza y la justicia. El código de Ur-Nammu, uno de los primeros conjuntos de leyes escritos, no solo estableció normas para la sociedad sumeria, sino que también sirvió como modelo para los sistemas legales de las civilizaciones posteriores, incluyendo Babilonia y Asiria. Este tesoro, compuesto de conocimientos, tecnologías y cultura, fue el verdadero premio obtenido por los sumerios tras enfrentar sus desafíos. Aunque la civilización sumeria eventualmente se desintegró, su legado continuó influyendo profundamente en el desarrollo de la humanidad. Los secretos que descubrieron y los conocimientos que desarrollaron fueron transmitidos y preservados, asegurando que su impacto perdurara mucho más allá de su existencia como civilización. En muchos sentidos, el tesoro de los sumerios fue el regalo que dejaron al mundo. Un legado que sigue inspirando e informando a la humanidad. Los sumerios consiguieron una transformación profunda de su sociedad y, en un sentido más amplio, del curso de la historia humana. A través de sus logros y enfrentamientos con las crisis, los sumerios no solo superaron los desafíos inmediatos, sino que también sentaron las bases de una civilización avanzada que continuaría influyendo en el mundo durante milenios. Uno de los resultados más evidentes fue la consolidación de una cultura rica y compleja que estableció estándares para las sociedades futuras. Los sumerios crearon un modelo de vida urbana que incluyó una sofisticada organización social, una economía diversificada y un sistema político que permitió la administración de vastos territorios y poblaciones. Este modelo urbano se replicó y perfeccionó en civilizaciones posteriores como Babilonia y Asiria, y aún resuena en las estructuras de las ciudades modernas. Además, los sumerios dejaron un legado duradero en el campo de la educación y el conocimiento.
Sus avances en la escritura cuneiforme y la creación de escuelas para escribas fueron cruciales para la preservación y transmisión de conocimientos. Estas instituciones educativas permitieron que los conocimientos técnicos, científicos y literarios se mantuvieran vivos y accesibles para las generaciones futuras. Esto no solo garantizó la continuidad cultural dentro de Mesopotamia, sino que también facilitó el intercambio de ideas con otras culturas, enriqueciendo así el acervo global de conocimientos. El resultado de sus innovaciones en la ley y la administración también fue significativo. Los códigos legales sumerios, como el de Ur-Nam, establecieron principios fundamentales de justicia y equidad que influyeron en las legislaciones de civilizaciones posteriores. Estos códigos no solo proporcionaron un marco legal para regular la vida cotidiana, sino que también sentaron precedentes para la idea de un sistema legal escrito, accesible y consistente, que es esencial para cualquier sociedad civilizada. En el ámbito religioso y filosófico, los sumerios desarrollaron una rica tradición de mitos y rituales que ofrecieron una visión profunda del mundo y el lugar del ser humano en él. Su panteón de dioses y sus historias épicas proporcionaron una narrativa coherente que explicaba los fenómenos naturales, el destino y el propósito de la vida. Estas creencias no solo ayudaron a los sumerios a enfrentar los desafíos de su tiempo, sino que también influyeron en las religiones y filosofías de civilizaciones posteriores, incluyendo el judaísmo, el cristianismo y el islam. Finalmente, el legado artístico de los sumerios, reflejado en su escultura, cerámica y arquitectura, dejó una marca indeleble en la historia del arte. Las técnicas y estilos desarrollados por los artesanos sumerios fueron adoptados y adaptados por culturas posteriores, contribuyendo al desarrollo de un patrimonio artístico global. Las escenas talladas en relieve, las estatuas de figuras humanas y las joyas finamente trabajadas son testamentos de su habilidad y creatividad y continúan siendo admiradas por su belleza y sofisticación. El resultado final fue una transformación duradera de la humanidad. A través de su ingenio, resiliencia y capacidad para innovar, dejaron un legado que no solo definió su época, sino que también sentó las bases para el desarrollo de futuras civilizaciones. Este resultado, que es tanto una herencia cultural como un avance tecnológico y social, continúa siendo una fuente de inspiración y estudio para las generaciones actuales. Después de enfrentar innumerables desafíos y lograr avances notables, los sumerios comenzaron su retorno, no tanto a un lugar físico, sino a un estado de reflexión y legado. La civilización sumeria, aunque eventualmente absorbida por imperios más grandes como el acadio y el babilónico, no desapareció sin dejar rastro. En su retorno, los sumerios llevaron consigo un vasto conocimiento y una cultura rica que continuarían influyendo en sus sucesores. Este retorno también representó un periodo de transición. A medida que las ciudades-estado sumerias cayeron bajo el control de potencias extranjeras, como los acadios, los gutis y finalmente los babilonios, los elementos de la cultura sumeria se integraron en estas nuevas civilizaciones. Los textos cuneiformes continuaron siendo usados. La religión sumeria se fusionó con las tradiciones de los conquistadores y las innovaciones tecnológicas y administrativas fueron adoptadas y adaptadas por los nuevos gobernantes. Los sumerios regresaron, en cierto sentido, a un lugar de recogimiento y síntesis. Los conocimientos adquiridos y las lecciones aprendidas durante su apogeo no se perdieron, sino que se cristalizaron en una herencia cultural que perduraría a través de las edades. Los mitos, las leyes, las innovaciones agrícolas y las estructuras arquitectónicas que crearon se convirtieron en parte del tejido cultural de Mesopotamia, sirviendo como un puente hacia futuras civilizaciones. El retorno de los sumerios también puede verse en la preservación de su legado literario y científico. Las bibliotecas de tablillas de arcilla, como las encontradas en Nippur y Uruk, continuaron siendo consultadas y copiadas mucho después de que la civilización sumeria había sido eclipsada. Las historias de sus héroes, dioses y reyes, como la epopeya de Gilgamesh, se contaron y recontaron, no solo como entretenimiento, sino como vehículos para transmitir valores y sabiduría. Además, el retorno implicó un proceso de asimilación y reinterpretación. Las civilizaciones que siguieron a los sumerios reinterpretaron y reutilizaron los elementos de la cultura sumeria para sus propios fines. Por ejemplo, los babilonios adaptaron los mitos sumerios a sus propias deidades y
y cosmología, creando una sinergia cultural que enriqueció ambas tradiciones. Este proceso de reinterpretación permitió que la esencia de la civilización sumeria sobreviviera, incluso cuando su identidad política y social se desvaneció. En resumen, el retorno de los sumerios fue un proceso de transmisión y transformación. Aunque su poder político declinó, su influencia cultural y su legado continuaron vivos a través de las civilizaciones que los sucedieron. Este retorno no fue un fin, sino un nuevo comienzo, una integración de sus conocimientos y logros en el tapiz más amplio de la historia humana. Los sumerios, al regresar de su gran viaje, trajeron consigo un tesoro de sabiduría que seguiría enriqueciendo a la humanidad por milenios. Después de enfrentar innumerables desafíos y lograr avances notables, los sumerios comenzaron su retorno, no tanto a un lugar físico, sino a un estado de reflexión y legado. La civilización sumeria, aunque eventualmente absorbida por imperios más grandes como el acadio y el babilónico, no desapareció sin dejar rastro. En su retorno, los sumerios llevaron consigo un vasto conocimiento y una cultura rica que continuarían influyendo en sus sucesores. Este retorno también representó un periodo de transición. A medida que las ciudades-estado sumerias cayeron bajo el control de potencias extranjeras, como los acadios, los gutis y finalmente los babilonios, los elementos de la cultura sumeria se integraron en estas nuevas civilizaciones. Los textos cuneiformes continuaron siendo usados, la religión sumeria se fusionó con las tradiciones de los conquistadores y las innovaciones tecnológicas y administrativas fueron adoptadas y adaptadas por los nuevos gobernantes. Los sumerios regresaron, en cierto sentido, a un lugar de recogimiento y síntesis. Los conocimientos adquiridos y las lecciones aprendidas durante su apogeo no se perdieron, sino que se cristalizaron en una herencia cultural que perduraría a través de las edades. Los mitos, las leyes, las innovaciones agrícolas y las estructuras arquitectónicas que crearon se convirtieron en parte del tejido cultural de Mesopotamia, sirviendo como un puente hacia futuras civilizaciones. El retorno de los sumerios también puede verse en la preservación de su legado literario y científico. Las bibliotecas de tablillas de arcilla, como las encontradas en Nippur y Uruk, continuaron siendo consultadas y copiadas mucho después de que la civilización sumeria había sido eclipsada. Las historias de sus héroes, dioses y reyes, como la epopeya de Gilgamesh, se contaron y recontaron, no solo como entretenimiento, sino como vehículos para transmitir valores y sabiduría. Además, el retorno implicó un proceso de asimilación y reinterpretación. Las civilizaciones que siguieron a los sumerios reinterpretaron y reutilizaron los elementos de la cultura sumeria para sus propios fines. Por ejemplo, los babilonios adaptaron los mitos sumerios a sus propias deidades y cosmología, creando una sinergia cultural que enriqueció ambas tradiciones. Este proceso de reinterpretación permitió que la esencia de la civilización sumeria sobreviviera, incluso cuando su identidad política y social se desvaneció. En resumen, el retorno de los sumerios fue un proceso de transmisión y transformación. Aunque su poder político declinó, su influencia cultural y su legado continuaron vivos a través de las civilizaciones que los sucedieron. Este retorno no fue un fin, sino un nuevo comienzo, una integración de sus conocimientos y logros en el tapiz más amplio de la historia humana. Los sumerios, al regresar de su gran viaje, trajeron consigo un tesoro de sabiduría que seguiría enriqueciendo a la humanidad por milenios. Después de enfrentar innumerables desafíos y lograr avances notables, los sumerios comenzaron su retorno, no tanto a un lugar físico, sino a un estado de reflexión y legado. La civilización sumeria, aunque eventualmente absorbida por imperios más grandes como el acadio y el babilónico, no desapareció sin dejar rastro. En su retorno, los sumerios llevaron consigo un vasto conocimiento y una cultura rica que continuarían influyendo en sus sucesores. Este retorno también representó un periodo de transición. A medida que las ciudades-estado sumerias cayeron bajo el control de potencias extranjeras, como los acadios, los gutis y finalmente los babilonios, los elementos de la cultura sumeria se integraron en estas nuevas civilizaciones. Los textos cuneiformes continuaron siendo usados. La religión sumeria se fusionó con las tradiciones de los conquistadores y las innovaciones tecnológicas y administrativas fueron adoptadas y adaptadas por los nuevos gobernantes. Los sumerios regresaron, en cierto sentido, a un lugar de recogimiento y síntesis.
síntesis. Los conocimientos adquiridos y las lecciones aprendidas durante su apogeo no se perdieron, sino que se cristalizaron en una herencia cultural que perduraría a través de las edades. Los mitos, las leyes, las innovaciones agrícolas y las estructuras arquitectónicas que crearon se convirtieron en parte del tejido cultural de Mesopotamia, sirviendo como un puente hacia futuras civilizaciones. El retorno de los sumerios también puede verse en la preservación de su legado literario y científico. Las bibliotecas de tablillas de arcilla, como las encontradas en Nippur y Uruk, continuaron siendo consultadas y copiadas mucho después de que la civilización sumeria había sido eclipsada. Las historias de sus héroes, dioses y reyes, como la epopeya de Gilgamesh, se contaron y recontaron, no solo como entretenimiento, sino como vehículos para transmitir valores y sabiduría. Además, el retorno implicó un proceso de asimilación y reinterpretación. Las civilizaciones que siguieron a los sumerios reinterpretaron y reutilizaron los elementos de la cultura sumeria para sus propios fines. Por ejemplo, los babilonios adaptaron los mitos sumerios a sus propias deidades y cosmología, creando una sinergia cultural que enriqueció ambas tradiciones. Este proceso de reinterpretación permitió que la esencia de la civilización sumeria sobreviviera, incluso cuando su identidad política y social se desvaneció. En resumen, el retorno de los sumerios fue un proceso de transmisión y transformación. Aunque su poder político declinó, su influencia cultural y su legado continuaron vivos a través de las civilizaciones que los sucedieron. Este retorno no fue un fin, sino un nuevo comienzo, una integración de sus conocimientos y logros en el tapiz más amplio de la historia humana. Los sumerios, al regresar de su gran viaje, trajeron consigo un tesoro de sabiduría que seguiría enriqueciendo a la humanidad por milenios.